¿Qué tal? Bienvenidos a la Noche 9. Hoy estamos de celebración, celebramos 50 años de democracia después de la dictadura y ahora estamos con la reconstrucción de esta democracia, recordando lo bueno que ha venido después de estos 50 años para no olvidar también el pasado. Para ello estamos con el subdelegado de Gobierno, Pedro de la Fuente. Encantado. ¿Qué tal? Igualmente, Manuel. Y también estamos con el doctor Ignacio Fernández de Mata, profesor de la Universidad de Burgos y antropólogo. Gracias por venir. Muy bien, bienvenido, gracias. Bien hallado. Llevamos ya bastante parte de la programación ya avanzada, aún quedan cosas en Burgos y en otras ciudades de la provincia. ¿Cómo está siendo la valoración? Bueno, Ignacio desgranará después lo mucho que queda todavía, aunque ya vamos cubriendo un amplio trecho de lo que pretendíamos que fuera eso, una celebración. Estamos en un proceso en el que 50 años lo dicen todo de un país brillante, luminoso, con prestigio en el exterior, con unos niveles de vida que hasta ahora no habíamos conocido y que podemos compartir todos de una manera inclusiva. Ese es el país que estamos celebrando y 50 años es un hito como para que nos estemos dando este homenaje, que nos lo damos como ciudadanos, que nos lo damos todos en comunión, pero con un pequeño apunte que a mí me gustaría recalcar, que se ha explicitado en el Congreso recientemente celebrado en la Universidad de Burgos, y es que la democracia está conquistada y ahora ya no se habla tanto de esa celebración, sino de esa defensa de lo conseguido. Y parece que hay algunos vientos, esperemos que sean dominantes justamente los contrarios, algunos vientos que cuestionan los grandes logros que están en conexión con los derechos humanos, o te diría con otras propuestas como los objetivos 2030. Pues en eso estamos, y lo estamos haciendo desde un punto de vista cultural, histórico y antropológico, que es la especialidad de Ignacio Fernández de Mata, y con una propuesta que viene auspiciada por el devenir académico del profesor, que la verdad es que nos está dando todos los elementos como para que esta celebración sea densa, completa, muy apetecible, y que está a disposición de todos nosotros, de todos los ciudadanos, en múltiples actos. En esas estamos. Ignacio, este acto en el que estuviste tú también con la universidad trataba un poco también de cómo llegó la democracia a las ciudades medias, además una ciudad como Burgos, que llegó a ser hasta capital del bando nacional. ¿Qué tal fue ese congreso? El congreso, no puedo estar más satisfecho. La valoración que hicimos ayer tras la clausura era de una satisfacción absoluta. Han sido 2 días en los que hemos estado con los mejores especialistas del país, pues hablando de todo lo que es este proceso, que aunque lo centramos, como es lógico, en la fecha simbólica de la muerte de Franco, no es que nos dediquemos a celebrar la muerte de Franco, sino que es la que abre el periodo. Pero esto también, a la hora de analizarlo históricamente, nos lleva a un pequeño también retrotraer antes de la muerte de Franco, porque, como muy bien señalaba el subdelegado, una de las cosas que más claras han quedado en el desarrollo de los estudios históricos sobre todo este periodo es que estamos ante una democracia que sobre todo es una conquista social, es una conquista popular, de manera que sin los movimientos sociales, los movimientos vecinales, los movimientos universitarios, los movimientos obreros, los movimientos feministas, no se habría podido alcanzar esto, porque la dictadura hubiera tratado de perpetuarse, ¿no? Aquel famoso atado y bien atado que decía Franco, ¿no? Y sin embargo, esto no pudo ser, y inevitablemente hasta el rey que fue nombrado por Franco para que continuara con los principios del movimiento que él había jurado, tuvo que avenirse a la realidad, ¿no? y reconocer esas demandas populares. Entonces, esto ha ido apareciendo durante estos 2 días en el Congreso, como te digo, con los mejores especialistas venidos de toda España y algunos también del extranjero, que nos ha permitido afianzar, conocer, divulgar todo esto,
poner sobre la mesa y dar a conocer también las nuevas investigaciones que hay, porque luego todo esto pues será recogido oportunamente en una publicación. Y luego estos hechos que triunfaron con la democracia, sobre todo en Burgos, además ahí creo que tienes una imagen de uno de los momentos. ¿Nos podéis vosotros recordar un poco personalmente o más institucionalmente qué momentos objetivamente se vio ese paso donde los ciudadanos quisieron volcarse e ir hacia la democracia aquí en Burgos? El especialista es Ignacio, pero yo les tengo grabados porque yo me he visto ya de séptima década de supervivencia en esta piel de toro y recuerdo una España gris que empezó a vestirse de colores simplemente mirando las revistas que había en los kioscos. Y en esas revistas y en algunas de las publicaciones, mi casa estaba forrada de cuadernos para el diálogo, pero claro, Cambio 16 y todo lo que podíamos leer sin tener que sintonizar Radio París, Radio Pekín, Radio Moscú y poderte ir enterando de que había gente que defendía postulados en los que tú siempre habías creído y de los que no habías tenido valedores. Eso lo era todo. Entonces, ayer lo hablábamos, un programa como el de Balbín, que un gitano cultísimo, Juan de Dios Ramírez Heredia, hablara en nombre de los gitanos y te dieras cuenta de que las otras realidades constituían también ese nosotros inclusivo del país, pues fue fundamental. Vinieron después los conciertos económicos, los acuerdos de la Moncloa, los conciertos económicos y sociales, esa manera de entenderse los sindicatos, los empresarios, el gobierno de España, pues todo fue una eclosión tan ilusionante que esa fuerza que cogimos parecía que iba a durar toda la vida. Pero claro, han pasado 50 años. Los de 40 años de ahora lo han vivido de una manera tan continuada y sin mayores sobresaltos que no valoran realmente, probablemente no lo valoran, estoy siendo muy subjetivo aquí, lo conseguido, lo que ahora se tiene. Y esto no ha habido más que tener la opción de la comparación, que la comparación nunca es odiosa si estamos hablando desde la sociología, es una de las bases científicas para abundar en el conocimiento, y esa comparación con lo que había antes, esa nos da la pauta de lo mucho que tenemos ahora, ¿no? Ignacio, Sí, yo estoy muy de acuerdo. ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, a mí me pilló muy pequeñín, a pesar de mis canas, tampoco estoy ahí en el límite del asunto, pero sí tengo una conciencia, por ejemplo, o sea, yo recuerdo que hacías referencia al Festival de la Cochambre. Yo no tenía edad para ir a esto, ¿no? Pero sí recuerdo pasar en el coche con mi padre delante de la Plaza de Toros y ver a todos estos melenudos y greñudos por allí pululando, y mi padre comentando estos hippies que llegan. Pero me parece una magnífica imagen, y por eso la hemos utilizado como portada del Congreso, como cartel, porque saca a Burgos de un ensimismamiento, ¿no? Y de una idea que se autoperpetúa, a veces de manera muy interesada, sobre una ciudad por la que no se producen cambios, que no hay ningún tipo de transformación o que es todo puro conservadurismo, continuismo y franquismo, ¿no? Como muy bien decías tú antes, ¿no? que habiendo sido capital del bando sublevado durante la guerra, pues esto ya imprima un carácter casi sacerdotal, ¿no? como dicen los eclesiásticos. Y sin embargo la ciudad, su entorno y el mundo rural también, que esto es una cosa muy interesante, vivieron profundos cambios en los movimientos sindicales, y aquí sí que podemos hablar de lo rural y de lo urbano, porque claro, se acabó también con las famosas cámaras agrarias y todo aquel sindicalismo vertical que había entonces, y en la ciudad hubo grandes manifestaciones, huelgas importantes, un movimiento que nacía de la clandestinidad de tipo político y sindical, que tenía gran fuerza y un gran desarrollo, reivindicaciones de tipo feminista también, que fueron poniendo encima de la mesa la necesidad de avanzar en las cuestiones de igualdad. Y luego también la parte universitaria, que a veces se nos olvida que ya por entonces empezaba el colegio universitario dependiente de Valladolid en aquel momento, y esto también movilizó
un montón de discusión, de movilizaciones, de acciones. Así que la ciudad vivió desde el punto de vista cultural, social, obrero, laboral y en todas sus distintas esferas, como en el resto de España, todo una agitación, una ilusión, sobre todo esta sensación, este espíritu de cambio de época, ¿no? que llevó a la gente, por un lado, a luchar por todo aquello que sabía y demandaba y que le importaba, y también generar un ambiente que impregnaba las cosas y contagiaba, ¿no? y que tenía todo este aire que suelen tener estos momentos que a veces lo denominamos como de época auroral, ¿no? Como de un comienzo ilusionante, ¿no? Que todo arranca, y esto pues pasó aquí también. Si recordáis un poco cuáles fueron esas movilizaciones más referentes, porque supongo que como cualquier ciudad también tendría su parte conservadora que querría mantenerse, y habría puntos, como me has contado, que apoyaban más la movilización, el feminismo. ¿Recordáis? Revisiono fotos de donde está ahora situado el Museo de la Evolución, el complejo de la Evolución, y de gente manifestándose allí, de los primeros compañeros que recuperan la acción política y la primera sede del PSOE. Los primeros que empezaban a manifestarse, era un movimiento también político, de ejercicio político. Me llama mucho la atención lo que en tantas ocasiones ha mencionado Ignacio, de aquel concierto, eso ya es un poco más tarde, de Serrat, que se tiene que desplazar a Miranda y tienen que poner un tren porque aquí no se le permite pues eso, realizar un acto cultural de primera magnitud, lo que todavía dice cosas de esta ciudad. Los estudiantes aquí, que tenemos digamos, una incidencia per cápita muy alta en estudiantes universitarios, seguían pensando en marcharse fuera porque Burgos no nos daba las oportunidades, aunque Burgos, siendo ya un nodo del desarrollismo de los 60, empieza a ser una ciudad industriosa, pero si querías hacer algo en el mundo académico, seguíamos dependiendo de Valladolid, aunque mire, yo empecé en la primera promoción de Derecho ya independientemente, que empezó muy tarde aquel año, empezaba a finales de noviembre. Bueno, todo eso lo recuerdas como una ciudad que dejas gris, porque acabamos muchos de nosotros yéndonos a estudiar fuera, y que cuando con el paso de los años has vuelto, te la encuentras de colores. Así que ese cuadro goyesco se convierte en otro naif que invita a la expansión y a la diversidad. Y bueno, pues, tú con mucho más criterio, que lo estás explicando sí que puede normalmente ser así, Ignacio, en clase. Que a Burgos le costó más adentrarse en la democracia. Bueno, mira, en el caso de Burgos lo que tiene una cierta singularidad, pero bueno, relativa, con relación a otras zonas del país, no tanto de la región, es la cuestión de cómo se van ocupando los ayuntamientos, ¿no? Porque aquí hay todavía un fuerte componente tradicionalista, muy de clara continuidad de la dictadura. Entonces todos estos políticos que desembarcan bajo ese inmenso portaaviones o plataforma que era la UCD, que era más una estructura estatal que nacía del propio sistema que un partido a la manera de lo que denominaríamos hoy un partido político con ideología, autoconstituido, autoorganizado. Pues aquí lo que notamos es pues un continuismo de estructuras y de personas muy vinculadas a la dictadura, ¿no? Y particularmente en la ciudad, pues es el caso del primer alcalde de la democracia, que yo no me atrevería a decir alcalde democrático, o sea, es un matiz que introduzco, que gobiernan todavía pues con unos conceptos muy vinculados a la fuerza, a la orden indiscutida, no tienen una clara cultura de consenso.
Y a pesar de que, sin embargo, los ayuntamientos van a mostrar una heterogeneidad, porque aparecen partidos también, aunque minoritariamente de izquierdas, y ahí se empieza a ensayar todo lo que va a ser estas políticas de diálogo, de discurso. Se nos olvida muchas veces que España se va a estrenar y va a caracterizar la transición, por ejemplo, porque en muchísimos ayuntamientos de España, de ciudades muy importantes, como Barcelona es el caso, estarán gobernadas por coaliciones, o sea, por partidos que suman alianzas. Es decir, que esto el que vemos ahora en el gobierno de España ya venía muy ensayado en las bases municipales. Pero en el caso de Burgos, pues se da este continuismo y este tradicionalismo, y eso a veces sí tuvo un cierto carácter de rémora, de atascar las cosas. Pero esto hay que entenderlo también en los distintos planos sociales, ¿no? Porque a veces nos fijamos demasiado en lo institucional y en una noticia de periódico que recoge exactamente lo que pasa en un despacho. Pero la calle tiene otra efervescencia, o sea, hay otra riqueza, hay otro movimiento, hay otras demandas, y esto se ve pues, en tensiones, por ejemplo, que después hubo con el órgano autonómico en cuanto aparece ya la Junta de Castilla y León en el 83, con un gobierno del Partido Socialista, y la ciudad se pone de uñas en contra de las decisiones y evita colaborar en muchos casos. Y sin embargo la gente, el pueblo está diciendo no, pero ¿cómo que no me quites esto, ¿no? O no me quites los conciertos, por ejemplo, ¿no? que es un asunto más común y más fácil de ver las cosas, ¿no? Como pasó con el caso del tren que mencionaba a Pedro, ¿no? Entonces, tiene, vamos a decir, que un ritmo, porque claro, a veces hablamos de España, pero luego en la aplicación local los ritmos también tienen su adecuación, ¿no? Y en el caso de Burgos, llevados por todo lo que es el peso nacional, las cosas pues van pasando y van teniendo su lluvia pequeña y que va calando, ¿no? Su chirimiri, pero a la vez podemos decir que lo que es la transición per se absoluta en lo que representa el cambio de generación y de transmisión de poderes y de cultura política sobre todo, eso en realidad aparece en el 99 cuando entra a gobernar Ángel Olivares. O sea, que se retrasó un poco la cosa. También suelen decir que a veces va por generaciones como un péndulo. Una generación se guía mucho hacia una ideología, los hijos llevan la contraria, luego se vuelve, es un tema también que hablamos en el Congreso con el secretario de Memoria Democrática, cuando se quiso referir a los jóvenes y a un auge del autoritarismo que él no entiende. Hombre, también él considera que los jóvenes no han vivido la dictadura y por eso empiezan a pensar de esta manera tan autoritaria. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Martínez. Y sobre todo hacer el marco comparado entre dictadura y democracia. Entre otras cosas porque, no sé si ustedes saben, me imagino que sí, hay un tanto por ciento significativo de gente joven que dice que no le importaría vivir en un régimen autoritario y evidentemente eso responde fundamentalmente a que desconoce cómo se vivía en la dictadura y cómo se vive en la democracia, cómo vivían, por ejemplo, las mujeres en la dictadura sometidas totalmente al marido o al padre, que ni podían tener una cuenta corriente, ni podían tener un pasaporte sin el permiso de los padres. O, por ejemplo, no había libertad para cada uno tenga la orientación sexual que le corresponda, y había, pues eso, colonias penitenciarias de presos como la de Tefía, que dentro de unos días vamos a declarar lugar de memoria. Acabamos de ver al secretario de Estado de mi ministerio, y digo mi ministerio, todos los ministerios lo son todos mis ministerios, es donde confluye la acción del Gobierno, del Ejecutivo, en una subdelegación, en cada una de las subdelegaciones de cada una de las provincias de España, pero este ministerio, del que él es secretario de Estado, el de Política Territorial y Memoria Democrática, es el ministerio orgánico y funcional de las subdelegaciones de Gobierno. Bueno, tiene una parte importantísima, la de memoria democrática, en la que abunda también el profesor Ignacio, porque hay una cátedra especialmente dedicada en la Universidad de Burgos a la memoria histórica y trabaja sobre estos temas
que a raíz de la pregunta que le hacían al secretario de Estado y que tú mismo nos estás haciendo, yo resumo de una forma muy simplificada, y es que hay un elemento positivo en esta pulsión de los jóvenes, que es la rebeldía ante lo establecido, y por lo tanto sí se produce ese péndulo, se rebelan ante lo que conocen y apuestan de alguna manera por lo desconocido, probando siempre esa evolución, ¿no? Pero claro, los experimentos con gaseosa, cuando para probar en esa evolución qué tal funcionaría esto si lo hacemos de otra manera, no tienes el conocimiento necesario, y ahí es donde está la parte negativa, la falta de información de a qué juego queremos jugar, porque yo ahora mismo apostaría por cambiar lo establecido para la mejora, pero cambiar lo establecido para lo que algunos ya conocemos, que sabemos que resulta al final en el abandono de los derechos adquiridos y en la depauperación de la convivencia, entonces si alguien apuesta por eso, a buen seguro es porque lo desconoce. Y en muchas ocasiones seguramente no habrá mala intención. No habrá mala intención en los que se convierten en la punta de lanza, porque los que están detrás manipulando todo ese sistema de desinformación saben muy bien lo que hacen y a quién sirven. Esa es la pelea. Ayer se decía en el Congreso, uno de los ponentes, que es la memoria la que tiene que juzgar a la historia, no la historia a la memoria. Y precisamente esa recuperación de la memoria, fíjate si será importante la memoria cuando es la que brota de abajo arriba, porque es la suma, la conjunción de la memoria de todos y cada uno de nosotros. No es una memoria impuesta. Y durante toda una dictadura y unos cuantos años subsiguientes, la memoria impuesta funcionó sobre la memoria democrática. Entonces, tiene una lógica que estén pasando las cosas que pasan y que muchos mayores te pregunten, yo no entiendo por qué los jóvenes se comportan de esta manera, pero es muy inteligible si ves qué es lo que hay al otro lado de las bambalinas. Y hay una buena pulsión, la del cambio, la de la mejora de lo establecido. Hay otra que de buena no tiene nada, que es la manipulación. Y se están produciendo las dos conjuntamente. Esperemos que ganen los buenos humores del ser humano, que en esencia es fundamentalmente bueno. ¿Cómo lo ves, Ignacio? ¿Trabajando con jóvenes desde las universidades? Pues mira, a los jóvenes no se les puede culpar en el sentido de que están siendo víctimas de un modelo y de un sistema en el que se ven abocados a estar, es decir, porque son las condiciones de su vida cotidiana. Y esto tiene que ver pues, con un sistema educativo que no está funcionando adecuadamente, sobre todo en las etapas previas, en cuanto a la transmisión sobre todo de los elementos de conocimiento de las ciencias sociales y particularmente de la historia. Y luego sobre esto hay un factor en el que la juventud está muy implicada, que es la cuestión de las redes sociales. No hay joven sin una extensión instrumental que es un teléfono móvil, ¿no? Es a veces incluso triste, ¿no? Ver grupos de jóvenes que entre ellos apenas interaccionan estando juntos porque está cada uno atento a su pantalla. O sea, hemos generado todo un elemento de discurso, relación, excitación, emoción a través de la pantalla del móvil que incluso ha afectado mucho a las relaciones entre ellos. Entre ellos y entre nosotros, que no solamente son los jóvenes, pero particularmente ellos sí son los que están más enganchados y son más consumidores, entre otras cosas porque las redes trabajan para que esto suceda así. O sea, no es una cuestión de que los jóvenes sean tontos ni cortos y no lo vean, sino que es que esto está trabajado desde una psicología perversa en el conocimiento de qué es lo que engancha, lo que llama, el funcionamiento de los ritmos visuales de las cosas. Y esto lo que ha producido es un altísimo consumo de elementos que son, como bien decía su delegado, que son desinformativos, es manipulación de la información, pero que son de consumo muy atractivo porque no requieren ningún esfuerzo por parte de uno, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de memes o de vídeos cortitos, que lo único que tienes que hacer es ir con el dedo, pasando, moviendo, y no tienes que hacer ni siquiera un ejercicio de lectura. O sea, todo es una cosa, es un bombardeo
que a veces no acabamos de ser conscientes de lo que llega, pero que va dejando un almacenamiento en la recámara mental. Esto es un conflicto y un problema, porque a través de estas herramientas, en una generación que es muy poco lectora en muchos casos, ahora empieza a haber una reacción en esto, y sobre todo las chicas empiezan a ser más lectoras que los hombres, que los chicos, pero yo espero que esto se vaya sumando y se vaya igualando. Pero una de las cosas y uno de los intereses del Ministerio, del Gobierno de España en celebrar esto, es la necesidad de poner sobre el tapete, en las aulas, en la calle, en los medios de comunicación, la historia de verdad, la historia hecha sin ningún tipo de sesgo, de manipulación, sino dando a conocer a la gente que este sistema que tenemos ahora, con sus problemas, con sus deficiencias, con la necesidad de afrontar retos que ahora mismo a ciertos sectores de la población les dificulta mucho la vida, las cosas nunca son fáciles, pero este modelo, que sin embargo es el de una economía que es la primera de Europa ahora mismo, y un modelo admirado en todo el mundo, con un elenco de derechos sociales envidiado en todos los países del mundo, porque España en esto es una referencia. Aquí se ha avanzado y se ha sido pionero en gran parte de los derechos sociales que ahora empiezan a ser discutidos por la ola de la ultraderecha, que no es una cuestión meramente pendular porque sea una moda que toca. Esto se trabaja. Cuando hablamos de que la ultraderecha llega, es porque de por medio hay grandes corporaciones, grandes fondos de inversión. No es una cuestión conspiranoica, es una cuestión de economía neoliberal, que lo que quieren es apropiarse de los servicios del Estado, de este concepto de Estado social, de Estado de bienestar, porque son nichos de negocios. Esto es todo lo que estamos viendo todos estos días en los distintos conflictos y escándalos que hay en la televisión y en los periódicos sobre la sanidad privada o sobre servicios que se van privatizando. Entonces, el interés y la necesidad de hacer toda una conmemoración de estos 50 años tiene que ver con a estas generaciones que no han tenido contacto por su vida, por su cortedad de edad, con lo que han sido estas luchas, estos esfuerzos, estos conflictos, con muertos en las calles, con torturas en comisarías. O sea, que esto ha sido una lucha. Cuando hablamos de lucha no hablamos simplemente de dar un like o de poner una firmita en un manifiesto en internet a través de change.org, sino que estamos hablando de gente que se ha dejado a veces la vida, ¿no? Y valorar, conocer eso, ¿no? Es un elemento que cambia las cosas, ¿no? A nosotros nos ha pasado cuando nosotros llevamos muchos años trabajando sobre memoria histórica y democrática. Y tú puedes contar muchas cosas y puedes decir y tal, pero cuando de repente a un aula llevas a una persona mayor que te habla de que necesita sacar a su padre, o hoy en día ya a su abuelo, de una fosa común donde fue mal asesinada y mal enterrada, y dejó a la familia en una situación terrible, oprobiosa, de explotación y llena de conflictos culturales, porque su padre, su abuelo, estaba por ahí enterrado como un perro, es decir, sin cumplirse los ritos de una persona. Y cuando oyes este discurso desde las expresiones de mi padre, mi papá, mi abuelo, ¿no? Le arrancaron, se lo llevaron, mi madre, nosotros, la gente se queda sobrecogida en el sentido y empatiza de una manera directa, porque se da cuenta de que es un dolor real, de que es una experiencia en la que este país necesita abundar y dar respuesta a todas esas víctimas y solucionar estas cosas, y valorar, reconocer que todo lo que se ha avanzado, que ahora lo asumimos tan gratuitamente, ¿no? Lo decía el secretario de Estado, esto de poder salir a la calle, de poder firmar un documento, de abrir una cuenta, ¿no? Para las mujeres, de poder decidir sobre tu cuerpo, ¿no? Estas cosas pues no han caído del cielo, ni las ha regalado nadie, sino que han sido una conquista social. No me resisto, porque claro, preparando todos los actos de los que os tendríamos que dar una pequeña semblanza de todavía todo lo que queda por hacer hasta finales de diciembre, de decirle a cualquier televidente de 40 años para abajo qué es lo que no tendría si no nos hubiéramos movilizado toda esta gente de la calle. La democracia es de la calle, no es de las élites. ¿Qué es lo que nos hubiéramos perdido? Tengo una lista rapidísima que me he puesto a escribir esta mañana y que serían
educación y sanidad pública y universal, sistema de pensiones, interrupción voluntaria del embarazo, matrimonio de las personas del mismo sexo, ley de dependencia, ley de igualdad, ley de infancia, ley de eutanasia, ingreso mínimo vital, ley contra la violencia de género, pero ¿de todo eso podría prescindir un ciudadano de los que ahora van por la calle y no se han informado convenientemente de qué es lo que no tendrían si no estuviéramos defendiendo que esto vaya a mejor? Mira, dicho de otra manera, en la ciudad de los estudios que a nivel mundial están en la punta de lanza sobre la evolución humana, la evolución se produce porque esos antecesores nuestros que con la punta de un dedo consiguieron de la motricidad gruesa pasar a la motricidad fina y al mover las manos generaron todo un mapa neuronal que les sirvió después para pensar y para otras muchas cosas, que no se están dando cuenta de que esos estudios sobre la evolución tendrían que tener un correlato de los estudios sobre la involución, porque pasar de las manos a la inteligencia, del dedo a la neura, se está convirtiendo justamente en lo contrario. Estamos pasando de la neura al dedo, por eso que tú decías. Con el dedo estamos moviendo la inteligencia con la que tenemos que pensar. Es decir, aquí hay alguien que está queriendo de una forma soterrada que involucionemos, ¿o no? ¿Cómo se podría llegar mejor a los jóvenes? Hemos hablado de empatizar, de llegar de una forma mejor. Los jóvenes necesitan conocer más en primera persona, no tanto en lo académico, la transición, que es un tema a veces que es el último del libro y al que se llega menos. Habría que conocer más, por ejemplo, aquí en Burgos, situaciones con excursiones a La Pedraja, a Fosas, a Valdenoceda. Deberían ir a esos sitios personalmente, como me has contado, con historias, con empatía, y dejar un poco atrás tanto lo académico. ¿Cuál es la solución? Bueno, yo creo que este es un esfuerzo en muchos frentes. Y yo nunca renunciaré al frente escolar académico, quiero decir, pero eso lo que supone es medios, formación y compromiso, ¿no? Entonces, a veces también exigimos a los profesores que lleguen, que alcancen cosas para las que no se les da ni los medios, ni la formación, ni la oportunidad, ¿no? Yo creo pero por parte de los profesores debe haber un compromiso, ¿no? Un compromiso ético, social, democrático, porque aquí estamos hablando de valores de compartición, ¿no? Y cuando existe este compromiso, existen también las oportunidades, porque al final todo esto depende de que uno también quiera llegar o no. Todos hemos sufrido esto de que no nos explicaran la guerra civil en la educación secundaria porque el profesor que te tocaba no quería meterse en berenjenales, ¿no? Dicho de una manera llana. Y sin embargo, hoy en día esto es súper importante ante las barbaridades que se dicen, por ejemplo, en redes, desde que Franco inventó la seguridad social a que la guerra fue un paseo y que el franquismo era una vida tranquila y en orden. O sea, este tipo de cosas que los muchachos consumen sin un elemento de contraste, porque claro, a ti te pueden decir una barbaridad y un bulo y lo reconoces porque estás informado, pero claro, cuando careces de la información, el bulo se convierte en una pseudoinformación, o sea, en lo que tú consumes y que va construyendo tus ideas. Entonces, ese frente a mí me parece que no se debe dejar de lado y hay que cuidarlo de una manera muy consciente de lo que se juega en él. Y luego, como tú muy bien dices, está el hablar el lenguaje de los jóvenes, o sea, el tratar de engancharles justamente en estos medios o con estos recursos, porque los jóvenes, si hay una cosa que tienen buena por encima de todo es la entrega, ¿no? Es la emoción, es el volcarse con un cierto sentido de absoluto en cada cosa que hacen. Entonces ahí, como tú muy bien señalas, hay experiencias, hay un contacto con la gente, como decía yo también en estos testimonios, ¿no? de familiares, de visitas a lugares, de uso también de recursos, ¿no? Porque también existen buenas novelas, buen cine que traslada, y esto por ejemplo también lo hemos incluido en nuestros actos, que trasladan a esas experiencias y que le hacen a uno comprender
desde la posibilidad de ponerte en el lugar del otro, ¿no? Y entonces percibir lo que es el asesinato de un familiar, o el tener que andar metiéndote en redes clandestinas y sacando dinero donde no lo hay para poder abortar una muchacha ante una situación crítica de su vida y que toma esta decisión y que se tiene que ir fuera del país, ¿no? Y además ocultarlo como una cuestión que afectara a su imagen, ¿no? Es decir, que son cosas que verdaderamente conviene mezclar o tener este ten con ten de la buena información, y que exista, y que además exista en lugares, en espacios que unos serán los espacios impresos y otros serán los espacios virtuales, que es a lo que más acuden, pero a la vez, bueno, pues toda esta cuestión experiencial, participativa, testimonial, que verdaderamente abre mucho los ojos, porque además deshace, o sea, un bulo de esto de las fosas comunes es una cosa, de un tostón, hay que pasar página, no sé qué, y de repente una hija o una nieta diciendo, es que esto en mi familia es un dolor, o mi madre todavía no, o sea, cada vez que se menta esto se rompe a llorar. Claro, ante esas cosas tú no vas a venir con el soniquete de hay que pasar página a alguna mierda de estas, ¿no? Mira, yo que he estado también 30 años ahí en la educación de las cohortes menores, la formación profesional y los bachilleres, había una actividad que, sin dejar de estar reglada, formaba parte de las actividades complementarias extraescolares. Y ahí yo tengo una pena, y es que esas señoras que venían a contarnos su experiencia directa, ya muy mayores, pues han ido desapareciendo, porque claro, hace 20 años venían a contar a los alumnos, y yo he visto a mis alumnos y alumnas compungidas, porque por primera vez se enfrentaban a una realidad con piel, de carne y hueso. Se lo estaba contando la hija ¿no? Y eso hemos perdido, pero seguimos teniendo que tirar de los últimos de Filipinas en este sentido, ya gente muy mayor que lo vivió de primera mano. Eso de pasar página, no en vano, la manera que tenemos de pelearnos contra ese pasar página es que quien pasa página renuncia a su memoria y renuncia a sus raíces. Cuando renunciamos a... Nadie pasa página para construir su futuro. Precisamente lo construimos sobre lo vivido en el pasado. Así que no deja de ser una manera de pedirnos que nos olvidemos de lo que no interesa. Verdad, justicia y reparación es el lema fundamental con el que se trabaja en los grupos de memoria. Y por supuesto, sí, una frase que me ha encantado, que es vieja ya, pero que se ha vuelto a repetir en el Congreso, es que cada vez que se abre una fosa, se cierra una herida. Y esa es la realidad que te pueden decir que viven cada uno de los directamente damnificados. Que no vengan teóricos o políticos a decirles lo contrario, o redes sociales hablando de no saben qué, ¿no? Ese es el asunto. Además, ahora ha salido el mapa que se ha creado con las 6.000 fosas, ¿no?, que nos estuvo comentando también el secretario de Memoria Democrática. A veces, pues sí, ahí se va un poco en contra de las fosas, tanto de ir hacia atrás, y por eso también, como me has comentado, pues símbolos de la democracia, como lo fue el concierto de Serrat, también es una parte que a lo mejor nos enseña, esos personajes, esos ídolos de la cultura o políticos que estaban en la transición y que fueron símbolo de democracia. A lo mejor eran cantantes como Cecilia, a lo mejor eran políticos. Os quiero preguntar a vosotros, ¿qué personajes de este tipo deberían conocer los jóvenes también? Porque es una forma también emocional de entrar, ¿no?, en lo que fue la transición y la reconstrucción democrática. Pues mira, si esto se viera en pantalla, es justamente lo que queda por hacer de lo bastante que vamos haciendo, y Ignacio, que es el valedor de todo lo que se podía hacer con quienes están trabajando desde el punto de vista ya social y cultural, esto os puede explicar. Pues aquí están algunos de esos personajes, son innumerables, son infinitos, pero los que están aquí son muy representativos. Que vaya a venir Máximo Pradera, o que vaya a venir Sartorius, o que vayamos a tener a Enric Juliana,
es una manera de hablarlo, pero el concierto que queda por producirse, por ejemplo, en Miranda, o lo que cada día, desde los poetas del 27, nos están trasladando el grupo de Cuerda de Versos, hablan precisamente de eso. A mí me parece que sería interesantísimo para los jóvenes, aun sabiendo que los jóvenes ya no consumen este formato de música de los cantautores. Bueno, yo aquí no... pero no, tú, no estoy tan cuéntanos. Y lo digo ya no tanto como profesor, sino como padre, ¿no? Sí. Yo veo a mis hijos, a mi hijo que tiene 22 años y mi hija que tiene 15, qué música consumen, y yo me quedo muy sorprendido porque además de escuchar lo último y más nuevo, yo de repente estoy en casa y empiezo a oír canciones que son de mi juventud o de incluso anteriores a mí, que yo he ido rastreando en su momento, ¿no? Y es verdad que la música tiene una emocionalidad y una conexión que además de esta cuestión de despertarte, también es informativa en algunos casos, ¿no? Y el espectáculo al que se refería a Pedro, que tuvimos ya el día 12 aquí en la universidad, el recital de Máximo Pradera con Laura Sabater y Antonio López, cantando, trasladando e informando, porque además cada canción lleva unas introducciones que son impagables de Máximo Pradera. Total. Son impagables en la contextualización, en las anécdotas, en el conocimiento de los personajes, además, porque claro, es de tanto por su vida como por la saga familiar a la que pertenece, pues tiene toda esta riqueza. Entonces es un recorrido de la canción protesta, ¿no? que sucede desde el tardofranquismo a la transición. Y claro, bueno, el otro día en el Paraninfo de la universidad, pues que espero que suceda lo mismo en Miranda de Ebro, es que acabamos en pie, cantando allí, emocionados todos, recordando desde luego juventudes, pero también una memoria sonora, ¿no? Que acompañó a todas estas cosas. Entonces, es verdad que para los jóvenes yo creo que resulta particularmente útil e interesante, pero sobre todo emocionante, el oír algunas de esas canciones que no son todas de ritmo pausado y lentísimo, ¿no? Porque aquí podemos meter desde lo punk hasta los rock psicodélicos y los cantautores, ¿no? Y hay toda una experiencia que además hay una cosa que yo noto que ahora valora mucho la juventud, y aquí también lo veo con mis alumnos, que es la autenticidad, ¿no? Que esto es una cosa que siempre preocupa a los jóvenes. Y la música de esta época es una música muy auténtica por la voz, por el verso y por los instrumentos, ¿no? Aquí no hay autotune posible, ¿no? Y esto engancha, ¿no? O sea, y yo veo, vuelvo a lo que decía al principio, veo a mis hijos que de repente se aficionan a cantantes o a estilos porque es que les parecen limpios, puros, auténticos, con instrumentistas. Detrás, no ven... Claro, ven personas, ven instrumentistas y ven sonoridades que llenas de matices y de riqueza, y que no es la máquina haciendo siempre lo mismo. Pues esto es uno, digamos, de las situaciones que estamos viviendo. Esta canción protesta ya no existe. A lo mejor esta forma de vivir tan de forma individual ha hecho que estos cantautores hayan desaparecido. ¿Qué retos va a enfrentar la democracia ahora? ¿Qué retos va a enfrentar la democracia? Mira, las democracias, porque formamos parte de un todo, están en retos como, lo venimos diciendo en toda la entrevista, en la manipulación de las redes, la ingeniería genética, las grandes migraciones, los populismos, el materialismo rampante, los individualismos. Nos decían en la facultad, los grandes problemas del siglo XXI, claro, yo estudiaba en el siglo XX, van a ser los nacionalismos y las religiones. ¡Jo! Si hubieran adivinado lo que se nos echaba encima. El gran problema que vamos a tener las sociedades y los seres humanos es el de entender el momento en el que estamos para afrontar los que vienen. Y es justamente contra lo que nos estamos peleando ahora, probablemente con este ciclo.
dejamos de entender lo que tenemos si no miramos hacia nuestras raíces. Y en eso consisten los movimientos de memoria, porque una base bien puesta es el principio de una buena respuesta. Y esa base bien puesta no la da el consumo inmediato de una información mal digerida. La da la reflexión, la profundización. Justo lo contrario de lo que hacen las redes. Las redes trabajan extendiendo la información que no lo es, porque la información tiene que ser sosegada y en profundidad. Es con la que construyes el edificio. O sea, que a nadie se le ocurre hacer un rascacielos, que es lo que somos cada uno de nosotros como seres humanos, sin haber puesto un buen basamento, porque eso se va a desmoronar. Y estamos viendo el resultado de tanto desmoronamiento en no haber plantado bien el edificio intelectual del que tenemos que partir. Ignacio, así un poco resumiendo tu punto de vista. Te lo he pisado. Me lo han recorrido todo, pues voy a la idea síntesis que me parece más necesaria, y es que el gran reto que afronta la democracia es su continuidad, su pervivencia. El momento en el que estamos ahora es un momento donde estamos casi como avanzando a través de un campo de minas, por lo tanto un terreno inseguro, lleno de peligros, en el que vamos recibiendo mensajes que deconstruyen el valor de la democracia, ¿no? Es lo que preguntabas también antes con relación a las valoraciones que hacen los jóvenes. Y esto no es casual, no es una moda y no es espontáneo, ¿no? La democracia está en riesgo porque la democracia es un poder compartido, es un poder con sus contrapesos internos, y es un poder que nace de abajo hacia arriba. Y esto supone entonces unos intereses, ¿no?, para la gente, para el pueblo, para la ciudadanía, que percibe que la manera mejor para gobernarnos es que participemos de ese poder y recibamos los beneficios de estar todos preocupados por el bienestar colectivo. Pero cuando lo que viene es la idea de no, esto de mucha gente, muchas consultas, muchas cosas, esto lo único que hace es enlentecer o convertir las cosas en ingobernables, y vemos estos modos autocráticos, ¿no?, en la que se autodenomina primera democracia del mundo, ¿no?, con este presidente que incluso utiliza las propias agencias del Estado para luchar contra la ciudadanía, o sea, para dificultar su vida, cuando no convertirla en un infierno. ¿Te refieres al americano? A la primera democracia del mundo, claro. Y cuando vemos estas dinámicas de acabar con todo lo que son servicios, con todo lo que son beneficios que afectan sobre todo a los más desfavorecidos, porque el éxito de la democracia es apoyar la reducción de la desigualdad, y entonces cuando se reduce la desigualdad y todo el mundo puede participar, que esto es algo que algunos pues, no se dan cuenta, es cuando se puede caminar juntos y hacer proyectos colectivos. Pero cuando vamos a políticas clasistas que benefician a unos pocos que tienen mucho, y a los demás pues les dice, no te preocupes, ya te tocará, pero no lo podrás pagar, pues estamos ante un grave problema. Entonces, el gran reto de la democracia para mí hoy en día es la necesidad de mantenerla y de tener la conciencia de que, con todas sus imperfecciones y con todos los problemas que inevitablemente siempre vamos a tener, porque no va a haber nunca a mundos idílicos, el menos malo de los sistemas y el que más va a poder beneficiar a los que más lo necesitan es justamente la democracia. Bueno, pues antes de, si queréis luego recordar la programación, os quería hacer una última pregunta para una persona que a lo mejor no entendería un poco cómo fue el cambio. ¿Cuándo vosotros, en alguna situación, algo que escuchasteis, algo que visteis en la televisión, cuándo dijisteis, aquí hay un cambio, aquí ha habido un cambio hacia la democracia? Para que a lo mejor que una persona de hoy en día diga, para mí esto no hubiese sido ningún cambio. Poner un hito para entender una percepción y un cambio de ritmo, yo no sería capaz de hacerlo. Bueno, porque a mí me tocó vivirla en una adolescencia ya cerca de la madurez,
Bueno, esas adolescencias que teníamos hace 50 años estaban más cerca de la madurez que las adolescencias actuales. Entonces, con 17, 16, 18 años, el hecho para mí iba relacionada la democracia con la mayoría de edad. De manera que no lo conseguí identificar, que me plantara en los 18 y pudiera votar, un lujo. La sensación de que, fíjate, luego lo he explicado de otras maneras, siendo vicepresidente de la Hermandad de Donantes de Sangre, les decía a los chavales, tenéis asumido que podéis ir a votar, tenéis asumido que ya vais a conducir un automóvil, pues empezad a asumir vuestra solidaridad con el mundo que os rodea donando sangre, que también los 18 son la edad. Por ahí van los tiros. El ejercicio de todas mis posibilidades ciudadanas, y eso claro, no es un hito en concreto, ni un momento que podamos leer en el titular de un periódico, es lo que me dijo que empezaba a ser un ciudadano pleno. Pero fui muy consciente cuando empecé a ser un ciudadano pleno que eso no le había pasado a mi padre. Que con sus 18 años él no pudo ser un ciudadano pleno, ni toda su generación. Pues yo si tuviera que pensar así como en momentos o en sensaciones, yo lo vincularía a mis consumos culturales, por así decirlo, ¿no? por darle una frase a esto, ¿no? Entonces, la llegada de libros, el descubrimiento a través de novelas, de mundos que me parecían fascinantes, que cosas que pasaban a mucha distancia y que algunas podían ser realismo mágico o podían parecerme a mí un mágico realismo simplemente porque era una realidad tan distinta de la mía, ¿no? La propia televisión, ¿no? Los cambios claro, en España ha sido un país de consumo de televisión brutal, cuando además solo había 2 cadenas, ¿no? Entonces ahí no había que elegir. El mando a distancia era el palo de la escoba, o sea, como mucho, ¿no? O el Betty cambia, ¿no? Y yo lo que sí recuerdo, por ejemplo, que a mí me marcó muchísimo, porque me parecía fascinante, era el programa de La Clave de José Luis Balbín, ¿no? Era este programa donde se veía una película, con una película muy bien elegida, una película generalmente poco común, y daba lugar de esto a una tertulia, a un debate que duraba horas y horas en la televisión, mientras Balbín fumaba su pipa y el resto ahí llenaban de humo de cigarrillo también el plató, que aquello parecía un ahumadero, y se oían unas reflexiones sin prisa, pero con gentes de una profundidad, de un conocimiento o de una implicación que a uno le cambiaban la forma de ver las cosas, ¿no? Eso y la llegada de los grupos de música de la movida de Madrid o cosas así, o el tener, porque esto yo lo viví con 16 años, tener que coger un tren para ir a Miranda o ir a Joan Manuel Serrat, ¿no? Y yo me escapé de mi casa, me escapé entre comillas, que a mis padres no les avisé ni les dije que me iba, había sacado la entrada daba derecho al tren, ese tren que tuvo que poner el delegado de Cultura de la Junta de Castilla y León, el tren de Serrat, que se llamaba, y uno volvía, o sea, luego me recuerdo que llegué allí a Miranda, que fuimos a Andúba, y allí fue el multitudinario concierto, donde veías a un Joan Manuel Serrat pequeñito, allí a la distancia, lógicamente, y aún así una sensación de estar participando de un momento efervescente y cantando allí todo el mundo las canciones, y recuerdo en el momento de volver en el tren, que seguíamos con la adrenalina totalmente en alto allí cantando, y llegar a mi casa y me cayó un bocinazo, pero ¿qué horas son estas? Porque llegué como a las 4 de la mañana, lógicamente. Entonces, este tipo de cosas eran como esta lluvia fina que decía antes, que me iba impregnando de algo que yo no sabía muy bien todavía lo que era, ¿no? Pero que me estaba abriendo un mundo en el que justamente pues, iba yo a explotar pronto como universitario, como joven. Eso fue un poco. Oye, si queremos recordar un poco los próximos conciertos de la programación, ¿nos podéis contar? Pues muy bien, mira, José, hemos diseñado una programación, una conmemoración muy abierta, muy rica y sobre todo muy inclusiva, como dice siempre Pedro, ¿no? Y además respondiendo a una de sus preocupaciones, vamos a decir que también con una descentralización de actos, ¿no? Porque tenemos tanta presencia en la provincia como en la ciudad de Hamburgo, ¿no? Y esto me parece sumamente importante porque además es la filosofía de la propia conmemoración, ¿no? Que es la gente
que lo protagonizó, y esto ha de saberlo la gente de hoy, ¿no? Entonces, estamos moviendo un ciclo que entre nosotros llamamos el ciclo provincial, que en algunas de las cabeceras más importantes de la provincia, pues vamos teniendo un acto, siempre es un acto doble, donde se da una conferencia y un recital. Es una conferencia en formato un poco más reducido y un recital, de manera que es una actividad que conjuga el conocimiento, la educación y también la emoción. Todas estas conferencias están impartidas todos por profesores universitarios, expertos en cada uno de estos temas, muy diversos, para dar vamos a decir que un acercamiento a lo que son 50 años, claro, 50 años en todas sus esferas. Y el recital que las acompaña, que en todos los casos es el mismo, es el del grupo burgalés Cuerda de Versos, donde un rapsoda maravilloso que es mi amigo Rodrigo Pérez Barredo, recita, acompañado de Paco Arán a la guitarra y de Óscar con el violín, versos de la generación del 27, del 36 y del 50. Y esto genera unas emociones, porque es una cosa muy, muy, muy viva. Los temas que hemos ido cubriendo hasta ahora pues han sido la memoria del exilio, vinculada en el caso de Medina de Pomar, que fue el primer sitio, a un personaje que era originario de Medina. Hemos estado también en Salas de los Infantes, hablando de lo que han sido los cambios en el mundo rural y todo lo que ha sido la transformación de la percepción del mismo y de los nuevos usos que hay con relación a cuestiones como el patrimonio y las necesidades de la gente, en este nuevo concepto de paisaje. Esta tarde hemos estado en Briviesca, donde se ha dado una conferencia sobre mito y realidad de los comuneros, relacionado con la construcción de la autonomía. Y con el consiguiente siempre recital. El día 20 de noviembre estaremos en Lerma, y claro, 20 de noviembre, que es la fecha clave, pues inevitablemente aquí teníamos que hablar sobre la muerte de Franco, pero la muerte de Franco como apertura, o sea, es ese momento, como se vivió, ¿no? Porque, de hecho, la conferencia se titula Españoles, Franco ha muerto, ¿no? La famosa locución de Arias Navarro. Pero todo lo que supone, ¿no? Y después, el día 2 de diciembre, estaremos en Aranda de Duero para hablar sobre el movimiento feminista, la lucha del movimiento feminista durante estos 50 años y el consiguiente recital de Cuerda de Versos. Y el 4 de diciembre en Miranda, donde, atendiendo también al interés que hay en Miranda con la gestión de su propio campo de concentración y toda la cuestión de la memoria histórica, pues aquí Guzmán Gómez Bravo, que catedrático de la Complutense, va a hablar justamente de la memoria de los españoles en Mauthausen, ¿no? Tema en el que es experto y del que ha sacado hace poco un libro, ¿no? Esto por la provincia, ¿no? En la ciudad de Burgos hemos tenido además estamos teniendo un ciclo de cine, 2 martes. Empezó el martes pasado con El disputado voto del señor Cayo, que es una película muy emocionante y sorprendentemente con una maravillosa vejez, porque ya tiene unos años, desde el año 86 si no estoy equivocado, y que se ve con una frescura y un interés múltiple, primero porque es sobre las primeras elecciones democráticas en España y sobre todo porque todo transcurre en el entorno burgalés, el entorno rural, y está dirigida por un burgalés y está basada en una novela de un escritor que en Burgos le tenemos casi por burgalés, que es Delibes, ¿no? Con su vinculación a Sedano. Y el próximo martes tendremos en Los Bangolen, que es donde está haciendo este ciclo, el martes 18, el documental Santa Cruz, por ejemplo, que es un magnífico documental dirigido por un Günter Zweig, un director austríaco, sobre el tema de la memoria histórica, con el caso de la recuperación de los restos de unos familiares del pueblo de Santa Cruz de la Salceda, en Burgos, y que es una maravilla técnica, paisajística, pero sobre todo emocional. Es un relato de una sensibilidad muy bonito y es una gran oportunidad además para ver una película que está fuera del circuito. Esto es los martes, pero va a haber otro ciclo aquí en Burgos los miércoles, el miércoles 19 y 26 de noviembre y el 3 de diciembre, que van a ser en el Cultural Cordón, en la Casa del Cordón,
donde tres grandes figuras que desde luego tienen experiencia de todos estos años y protagonismo a lo largo de ellos, van a hacer tres miradas muy distintas, ¿no? La primera, el día 19, con Diego Manrique, periodista cultural, el más importante crítico de música que hemos tenido durante todos estos años, ¿no?, del país, que va a hablar sobre esta explosión de color y de cultura que llega con la transición, con la movida, pero también con el cine, con un montón de, con la novela, pero sobre todo con la música, que es el campo suyo, ¿no? El siguiente miércoles, el 26, Enric Juliana, uno de los grandes analistas y de los periodistas más reputados que tenemos en España, su director de La Vanguardia, va a hablar de 50 años después, la tentación del autoritarismo, ¿no?, como esta corriente que estamos detectando ahora, que parece casi paradójica, ¿no?, con lo que estamos celebrando. Y el 3 de diciembre cierra este ciclo Nicolás Sartorius, con el presidente de la Fundación Alternativas, político, escritor, sindicalista, persona que ha protagonizado, es uno de los grandes rostros, ¿no?, de las luchas contra el franquismo y de la transición, que hablará justamente de las luchas por la libertad. Y sobre esto queda además el día 21 de noviembre en Miranda de Ebro el segundo recital que, como mencionábamos antes, Máximo Pradera, Laura Sabatel, soprano, y Antonio López, pianista, darán en Miranda de Ebro, recorriendo esta canción protesta de la que veníamos hablando. Pues muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nos despedimos entonces en libertad y en reconstrucción democrática, y aquí termina esta noche 9. Muchas gracias. Manuel, ha sido un placer. Muchas gracias.